Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, soy doctor Tigre, ese médico que ha trabajado en los Andes, la costa de Ecuador y de Galápagos y también en la Amazonía, y que hoy día les voy a hablar acerca de cómo es esto de que estamos frente a unas elecciones y para los dos candidatos lo peor que puede pasar es ganar las elecciones. Es evidente que el candidato que reciba el gobierno va a tener el gran problema de que no tiene fondos, no tiene carreteras, se enfrenta al fenómeno del niño, tiene que soportar la peor ola de delincuencia de la historia, tiene que mantener una fuerza militar y policial que come, duerme, necesita equipamiento, movilización y todo para combatir a una delincuencia, tiene que cuidar esas cárceles que se han convertido en hoteles de delincuentes y al mismo tiempo en matadero de seres humanos, donde se reclutan a todos los bribones de este país. Entonces, tenemos el problema de que si usted le dice a Daniel Noboa, espero que usted sea presidente, es lo mismo que, que le diga, ve, espero que te vaya mal, porque durablemente en un año, 6 meses, él no va a poder hacer nada. Y lo mismo le va a pasar a la otra candidata, a Luisa González. En años, 6 meses no puede hacer nada. Lo único que va a hacer es desprestigiarse. Pero la ventaja es que gane, va a recibir el salario de $5,000 cada mes para poder volver a ser candidato hasta que pueda ser presidente en los próximos tantos años como él quiera participar, porque además ya su participación está financiada. Es decir, si Luisa González no sale presidenta, ok, posiblemente para las próximas elecciones ya no tenga chance, pero si sale presidenta, ya prácticamente tiene $5,000 como salario para ser candidata en las próximas elecciones. Y si Noboa sale presidente, ya tiene $5,000 como salario para ser candidato a las próximas elecciones. Es decir, por suerte solamente pueden ser candidatos por 5 años y medio. Es decir, los 4 años desde el 2024 en adelante. Y 4 años ahora, ¿no? Y año y medio ahora. Entonces, esta es la situación que se enfrenta. Pero también tenemos que tener en cuenta que los narcolavadores de dinero, como fue y como ha sido y como se está demostrando que son los banqueros ecuatorianos, que son no solamente narcolavadores, son lavadores de dinero en general. Primero fueron lavadores de dinero propio, porque ustedes recordarán que en 1997 se hizo una ley que les permitía a ellos autoprestarse el dinero de los ecuatorianos, y con ese dinero que ellos se autoprestaban de los depósitos de los ecuatorianos salían corriendo a comprar dólares, luego sacaban los dólares a sus bancos en paraísos fiscales donde ellos lavaban su propio dinero y lo volvían a introducir cuando el dólar subía de precio, el famoso bicicletazo, hasta que la cosa se puso fea. El gobierno estaba obligado a sacar los petrodólares y ponerlos en la calle para que el dólar no se siga disparando, y ellos corrían a comprar esos petrodólares y a volverlos a sacar al país, hasta que el país se fue a la quiebra bancaria y vino el desastre que todos lo recordamos en el año 1999 y que produjo la primera ola terrible migratoria, que en ese tiempo fue la primera ola de mujeres. Hoy estamos viviendo la primera ola migratoria de adolescentes y niños, porque la migración es del 25%, 26% de los migrantes ecuatorianos son niños que se van a cruzar el Darién, que se cruzan Centroamérica, que se cruzan la que es calificada por las Naciones Unidas el día de ayer como la frontera terrestre más peligrosa del mundo, la frontera entre México y Estados Unidos, porque la frontera marina más peligrosa del mundo es el Mediterráneo. Entonces, nosotros nos enfrentamos al hecho de que un banquero, que era narcolavador, que era lavador de dinero en general, de su propio dinero y de otros dineros,
y que finalmente aparentemente recibió financiamiento de la mafia europea, tanto la Andrágueda como la mafia albanesa, que son prácticamente lo mismo, pues se pusieron de acuerdo y llegaron al poder. ¿A cambio de qué? De que le dejen el control de los puertos del Ecuador. Eso no les gustó a los choneros que estaban trabajando con el cartel de los carteles mexicanos, con el cartel del Chapo Guzmán. No le gustó tampoco a los otros carteles de México, y la mafia albanesa logró convertir a los puertos ecuatorianos en los principales puertos exportadores de cocaína a Europa. Pero, ¿por qué se produce esta facilidad de exportar cocaína a Europa? ¿Y por qué por los puertos? ¿Y por qué por el mar? Porque sencillamente Ecuador era, desde los años 60, el mayor exportador de banano del mundo. Y entonces, empresarios como Luis Noboa Naranjo crearon una flota bananera y crearon una red de lugares de puestos de maduración del banano en diferentes países, entre esos la Unión Soviética. Y crearon rutas de tráfico de su mercancía, de su banano, hasta esos puertos. Entonces, resulta que ahora el candidato que tenemos, que está contra Luisa González, Daniel Noboa, hijo de Alvarito, nieto de Lucho Noboa, resulta que es al mismo tiempo el mayor exportador de banano del Ecuador. Y resulta que en las cajas de banano del Ecuador, no digo si quieren los containers, no digo si quieren los barcos, estoy diciendo dentro de las cajas de banano del Ecuador, que él transporta, hay cocaína. Es decir, vamos a pasar la presidencia de un lavador de dólares a un transportador de cocaína, porque ahora resulta que los barcos bananeros, los barcos que transportan banano ecuatoriano y las plantaciones donde se colocan las cajas, donde se hacen las cajas de banano, porque lo curioso es que antes de ayer publica el diario El Expreso de que encuentran cocaína no en los containers, no en el barco, encuentran cocaína dentro de las cajas, pero si las cajas son selladas dentro de las plantaciones, y las plantaciones tienen dueño, las plantaciones son de Noboa, de Wong y de otros. ¿Cómo diablos puede llegar la cocaína dentro de las cajas si no es embarcándola en las plantaciones? Es decir, los exportadores de banano del Ecuador están implicados en el narcotráfico. Ya están, como se dice, intimidados, ya están seducidos, ya están, como se dice, ya han saboreado el kushki, el dinero. Ya saben el gran beneficio que resulta vender bananos con cocaína. Y él quiere ser presidente. Qué cosa más extraordinaria en este país. Un exportador de banano quiere ser presidente cuando el banano se ha convertido en el principal medio de transportar droga. Tanto los barcos, los containers, como las cajas de banano. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? Entonces usted cuando vaya a dar el voto, ¿qué? ¿Va a volver a dar como Shuncho? Ustedes saben que Quito era el centro de los shunchos de todos los Andes. Aquí había un montón de shunchos porque no había sal yodada. Y entonces la gente tenía bocio. Había un montón de tontos y de cretinos que andaban por las calles cargando el agua, pastando el ganado. Y gracias a eso, Conocoto, que quiere decir lugar con coto, Conocoto, Luluncoto, Coyacoto, Coto, Collao, todos los lugares donde vivían los shunchos, la gente que tenía bocio, el hipotiroidismo, abundaban en Quito. Y desde ahí comenzamos a tener la costumbre, aquí en Quito,
de votar siempre por el patrón, por el más rico. Porque siempre comenzamos a crear la cultura de los chuncios. Y hasta ahora, los venezolanos que llegan acá, los colombianos que llegan acá, creen que nosotros los quiteños somos chuncitos, somos caídos de la hamaca. Y el problema no es solamente en Quito, resulta que ese problema es en todos los Andes hasta Bolivia. Y resulta que Noboa no gana en la costa donde están los avivados, los pilas, gana donde están los chuncios. Aquí, en los Andes, y donde ahora están la mayor cantidad de desnutridos. ¿Dónde están la mayor cantidad de desnutridos ahora? En la Amazonía. Y los desnutridos, ¿cuál es el primer problema que tienen? Menor desarrollo cerebral, cerebros más chiquitos, menos inteligencia. ¿Dónde hay más desnutrición? En la Amazonía. ¿Dónde ganan las elecciones los ricachones? En las Andes y en la Amazonía. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de gente con problemas mentales. No solamente problemas nutricionales, problemas físicos, sino con problemas mentales. Así que, pero la población de la costa ahora ya es la mayor población del Ecuador. Existe la gran posibilidad de que la González gane, porque en la costa los monos sí creen en la costeña, sí creen en esa mujer. Primero porque es bonita, segundo porque no es traicionera, y tercero porque no es hipócrita. Porque nosotros los serranos ya nos dicen hipócritas, traidores, y para muestra basta el ex prefecto de Pichincha, que llegó a ser director del partido Alianza de País, y el ex alcalde de Quito, también de Alianza País, que le traicionó a Correa. Muchas gracias.